conocían, predicadores y conquistadores. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a leer un Flor Sanctorum, sorprende que estamos ante un montón de narraciones sumamente similares. Hay una débil individualización de los personajes. Todos los modelos de santos se repiten, teniendo un modelo primordial para la vida que estamos leyendo, y es la vida de Cristo. ¿Dónde estaría ese elemento único y peculiar en estas narraciones? Ese elemento para los lectores de la época quisiera que se quedaran admirados y decir que parecieran las cosas y encantamientos que cuenta un libro, no ya de la Malice, sino un libro como el Flor Sanctorum medieval. La respuesta podría ser el milagro. Evidentemente no tenemos literatura geográfica sin milagro, pero sinceramente un Flor Sanctorum no es una colección de milagros, hay muchísimo más, y desde mi punto de vista creo yo que el lector novohispano del siglo XVI acogiese muy bien que el creyente que no cree se le seca la mano, y en cuanto cree la mano se le pone bien, que creyese que las flores que se ponen sobre la tumba de un santo se vuelven flores milagrosas y cura cualquier enfermedad, que creyesen que había un árbol milagroso en Oriente, nada más pasó Cristo al lado de ese árbol se dobló hasta rendirle pleitesía o hacerle reverencia. Todo esto no significa que tales elementos no les resulten banales. Y en este sentido, uno de los elementos menos banales en los Flores Sanctorum es la convivencia del santo con distintos animales. Ejemplos de esto, y aquí un trabajo de imaginación. Todos conocemos que llegó José y María a Belén, ¿no es así? Pero ¿sabían ustedes que fueron los bueyes quienes previnieron a los hombres del nacimiento de Dios? Imagínense, yo lo tengo clarísimo. Está el campesino arando, se voltea el buey y le dice: los hombres desfallecerán y las mies se aprovecharán. En la vida de San Silvestre hay otro elemento fantástico. Todo el mundo recuerda que San Silvestre está debatiendo contra los judíos. San Silvestre es un papa importantísimo. No recuerdo, y creo que la mayoría de los doctores no recuerdan con detalle cuáles son los argumentos entre ese debate con los judíos. Sin embargo, se recuerda este elemento por el ingreso de un toro. Pide a un judío que le traigan un toro, y este judío le va música a la oreja, el nombre verdadero de Dios. El judío le dice ese nombre y el toro se muere. Evidentemente San Silvestre, el personaje protagonista de esa leyenda, tiene que hacer algo al respecto. Y entonces se nos cuenta la leyenda. Y como en Sambri, el judío, fuese constreñido a resucitar el toro por los jueces, dijo: resucítalo San Silvestre en nombre de Jesucristo de Galilea, y nos luego creeremos todos en él. Por entonces San Silvestre fecha la oración a la oreja del toro, allegándose a él, dijo: oh nombre de maldición y de muerte, si fuera por mandamiento de Jesucristo, en el nombre del cual a ti es dicho: toro, levántate suso y vete a tu compañía. Por la cual cosa el toro resucitó luego y fuese con muy gran mansedumbre, donde entonces la reina de los judíos y los jueces y los otros todos convirtiéronse a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Sobre las aves, muy notorio en el Flor Sanctorum la presencia de los cuervos. Los cuervos solían alimentar a los ermitaños. Una pieza de pan al día, porque no se puede caer en el pecado de la gula. Sin embargo, cuando el ermitaño recibe compañía de otro ermitaño, concretamente estoy hablando de la vida de San Polo, lo fue a visitar San Antonio, se sorprendió San Polo que llegara el cuervo con 2 piezas de pan. No, él fuese a orar de comer, un cuervo trajo 2 tantos de pan a Polo, que no solía, donde como de aquello se maravillase Polo, le respondió el dicho que Dios le daba así de comer cada día, y que ahora le había enviado 2 a tanto que no solía, porque él era huésped. Y luego ellos comenzaron, se cual partiría el pan brevemente, porque San Polo dijo a Antonio por honra que él lo partiese, mas San Antonio no lo quiso partir por honor de Polo, que era más viejo, por la cual cosa ambos pusieron las manos sobre el pan y lo partieron por iguales partes entre ellos. Los cuervos no solamente suelen traerle comida a los ermitaños, sino suelen defender el cuerpo del cristiano para que éste no sufra el ataque de otras bestias hasta que recibas el sacramento y se le entierre completamente. Dice en la vida de San Vicente: el por ende mandó Daciano que le echasen el cuerpo en el campo, por tal que le comiesen las aves y las bestias. Mas los ángeles le espantaban y guardaban el cuerpo de ellos. Aún el cuervo, su guarda, las espantaba a las otras aves mayores con las alas, y tornaba con huesos y con voces, y tornaba la cabeza catando el cuerpo santo. Sin lugar a dudas, uno de los bichos más curiosos en el Flor Sanctorum son los insectos. Y destaca sinceramente las pulgas en la vida de San Macario. Comiéndole una pulga una vez, matóla con su propia mano.
y saliéndole mucha sangre de ella, reprendíase, que por qué vengara su sangre en cosa tan vil. Anduvo 6 meses desnudo en el desierto, después salió de todo despedazado de escarabajos y de mosquitos, después, lleno de muchas virtudes, colgó en paz. Y una aventura sumamente propia de la imaginación fantástica es lo que le pasó a Vespasiano. El pobre Vespasiano nació con un panal de avispas en las narices. Y Vespasiano, desde que era niño hasta entonces, traía un panal de avispas en las narices. Y por esto le decían Vespasiano. Respondió él: Señor, yo no soy físico, y por ende no te puedo sanar. Díjole Vespasiano: si no me sanas, sepas que morirás. Díjole él: sabe que el que alumbra a los ciegos, el sana a los demoniados, el resucita a los muertos, aquel te puede sanar. Que yo no sé la física. Díjole Vespasiano: ¿quién es ese que tales cosas hace como tú dices? Díjole él: Jesucristo Nazareno, el que mataron los judíos por envidia. Y si crees en él, serás luego sano. Dijo Vespasiano: creo que es aquel que sana a los enfermos y resucita a los muertos, que me puede a mí sanar de esta enfermedad. Y diciéndolo esto, cayeron las avispas de sus narices y luego fue sano. Los casos anteriores no me parece que tengamos que buscar un simbolismo a estas bestias. Es decir, sabemos que la literatura medieval no existe, y es a partir de esa literatura de la Baja Edad Media, fue como fue inventada en América. No existe una frontera entre el mundo sensible y lo tangible. Sin embargo, no me parece que en estos casos querido haya que buscar una alegoría propia del credo cristiano, una relación entre el animal y el protagonista de la vida en cuestión que estamos leyendo. Caso contrario en los siguientes ejemplos que traigo, donde sí es evidente un simbolismo netamente religioso. Las bestias de caza tienen un simbolismo significativo. Tenemos en la vida de San Julián, y otro San Julián fue que, no sabiéndolo, mató a su padre y a su madre. Que un día este San Julián, mancebo, muy fidalgo, andando de casa, comenzó de ir en pos del siervo, que tornóse en el siervo y fablóle: tú que me sigues, ¿qué has de matar a tu padre y a tu madre? Oyendo esto, oyó gran miedo, que temiendo lo que la que sería, lo que le decía el siervo, huyó y escondióse. Cuando el animal tiene un elemento simbólico dentro de Flos Santorum, deja de ser un elemento de caracterización para cada una de las vidas y se convierte en un elemento de catecismo. De ahí que este pasaje del siervo lo encontramos en otras vidas de santos, como puede ser la propia vida de San Eustaquio, que sabemos que es fuente para un texto precioso como es el libro de Camilo Cifar. En fin, hay símbolos, podemos hacer una lectura simbólica de estos animales, pero no necesariamente podemos verlos en todos los animales presentes en el Flos Santorum. Solamente termino con uno de los animales más llamativos, que es el dragón. Todo el mundo conoce la leyenda de San Jorge, ¿no es así? San Jorge mató al dragón. Sin embargo, pocos recuerdan que el propio San Silvestre, la vida de San Silvestre, como ven, está llena de maravillas. Fue el propio San Pedro que le dijo que con la voz, con la palabra de Cristo en la boca, mataría un dragón. Él, junto con otros 2 frailes, y así ocurrió. Y esto mismo ocurre en la vida de San Gregorio. Aparece un dragón y aparece en compañía de unas serpientes, y esto provoca que los dragones no hacen absolutamente nada más que se mueren. Y esa pestilencia que causa el dragón y las serpientes muertas son las que matarán a el Papa Pelayo. Y por la muerte del Papa Pelayo es que entrará San Gregorio a sustituirlo, aunque dicen que le pesaba a él. Termino con este pasaje. La invención de América fue a partir del tipo de lecturas como las de Flos Santorum que acabo de exponer. Lecturas que iban a la par junto con esa malicia en este discurso de literatura e imaginación fantástica. Sin embargo, la relación bestia y santo se transformó de manera sorpresiva ya en el siglo XVIII. Como dije, no tenemos un Flos Santorum, pero tenemos biografías, hagiografías disfrazadas de biografías. Tenemos la escrita en el siglo XVIII por el fraile Isidro Félix de Espinosa, el peregrino septentrional hablante delineado de la ejemplarísima vida venerable para Fray Antonio Magil de Jesús, en el pleno siglo XVIII. Ya en el siglo XVIII, ya termino, ya en el siglo XVIII, la orden franciscana se dedicaba a vivir de antiguas glorias, de lo que habían hecho en el siglo XVI. Durante el siglo XVII hubo un estancamiento y solamente la orden de los jesuitas lograron cosas interesantes en el norte de lo que corresponde al territorio mexicano. Por lo tanto, vieron en este personaje, Fray Antonio de Magil de Jesús, el protagonista de esta biografía que acabo de citar, el personaje que les devolvería esa edad de oro perdida. Y tan es así que el biógrafo presenta a este personaje como el vivo retrato de San Pablo, apóstol de los gentiles. Lo curioso aquí
es que a pesar de que los dobles santorum sufrieron a partir del siglo XV un proceso de sacarles esos elementos fantásticos, llama mucho la atención cómo lo presenta este criollo a este santo. Nos dice: Fray Antonio de Margil, Jesús es el león que no cesa dar voces para despertar a los pecadores, como el buey que trabaja sin descanso para la divina siembra, igual que el águila que vuela sobre plazas, calles y templos para predicar. Es decir, esa imaginación fantástica que encontramos en la rama más arcaizante de Fray Santorum, que expuso aquí, lo encontramos en la literatura geográfica más netamente novohispana, escrita por el criollo Félix de Espinosa en pleno siglo XVIII. Pero aquí surgió la transformación. Aquí lo que encontramos es netamente una alegoría mediante las cualidades de los animales apocalípticos, los aspectos de la moral cristiana, para tratar de criticar la vida de este santo. Ojo, esto en pleno siglo de las luces, donde empieza a permear el anticlericalismo, los racionalismos ilustrados, y empieza a secularse la vida, propiciando el abandono de esquemas religiosos que hasta entonces habían dominado. La búsqueda de valores mundanos parece imponerse, mas no parece tocar a la literatura geográfica novohispana del momento, de la cual todavía queda mucho por decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos, por este juego de imaginación, de llevarnos a un Fray Santorum novohispano inexistente, y la relación con todos estos elementos faunísticos, que resultó muy interesante. Y le damos ahora la palabra a Tania Jiménez Macedo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos va a leer un texto titulado Aliados del Cielo, el papel de los animales en los milagros marianos, escritos por Francisco de Florencia. Tania. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar quiero hacer una aclaración. Yo tenía planeado hacer el análisis de 3 relatos de milagro, pero debido precisamente a la brevedad del tiempo de que disponemos, pues me ceñiré a uno solo, que es el relato que protagoniza un gato montés. Comienzo con una cita. El animal abre ante mí una profundidad que me atrae y que me es familiar. Esa profundidad, en cierto sentido, la conozco. Es la mía. Es también lo que me es más lejanamente escamoteado. El animal no es siempre, y nunca lo es del todo, reductible a esa especie de realidad inferior que atribuimos a las cosas. Un no sé qué de dulce, de secreto y de doloroso prolonga en esas tinieblas animales la intimidad del fulgor que vela en nosotros. Finecita. Como reflexiona George Bataille en su teoría de la religión, los animales son lo otro para el hombre, aquellos seres fascinantes y temibles que ante sus ojos parecen aterradoramente ajenos y distintos, y al mismo tiempo tan semejantes a uno mismo como un pariente cercano. Han significado instinto y misterio, poder y fuerza, sabiduría y arrebato. Más allá de haberlos utilizado como alimento y abrigo desde el inicio de la historia humana, el hombre logró servirse de ellos para la construcción de la cultura y para continuar su proceso de expansión por el mundo. Los animales han funcionado como vínculo básico con el mundo natural, que le ha permitido a la especie humana mantener abierta una puerta, o al menos una ventana, a sus orígenes biológicos. Pero también ellos se han introducido al ámbito humano al intervenir en todos los aspectos de su quehacer: el trabajo, la economía, la guerra, la política, la sociedad, la religión y las artes. De ahí los estrechos lazos, incluso afectivos, que el individuo ha establecido con las bestias. No obstante, ha sido en las sociedades occidentales donde se ha roto la relación profunda, íntima, espiritual, que el ser humano mantuvo con la fauna durante cientos de miles de años, que en la actualidad solo conservan algunos grupos humanos dispersos por el mundo y que no han sucumbido a la influencia de las culturas occidentales. Para los pueblos antiguos, las criaturas zoológicas eran contempladas con admiración y reverencia, puesto que eran consideradas manifestaciones del poder de los dioses, si no eran deidades ellas mismas. Por eso aparecieron invariablemente representadas junto a ellos en innumerables expresiones artísticas.
Eran seres mágicos que poseían el secreto de la vida, de la salud y la muerte, avatares de las fuerzas de la naturaleza y compañeros inseparables del hombre en su andar por la tierra. Las religiones monoteístas, como el judaísmo y el cristianismo, al concebir un Dios único como el gran autor del universo y regidor de la naturaleza y sus manifestaciones, rechazaron como consecuencia la posibilidad de que existieran otras fuerzas sagradas responsables de ordenar y controlar el cosmos. La fauna era parte de la obra del Todopoderoso, y según los textos sagrados, había quedado al servicio del hombre, su mayor creación, hecho a su imagen y semejanza. Desposeídos de su investidura divina, los animales fueron principalmente relegados a su función simbólica en el dogma, el arte y la literatura cristiana. Pero quizá la religiosidad y el culto populares todavía pudieron mantener esa aura de sacralidad arrebatada. Acerca de esto podemos mencionar, dentro de la literatura religiosa católica, un subgénero narrativo, el milagro, que según los especialistas se ha alimentado de la religiosidad popular, además del dogma y los textos canónicos, para nutrirse y desarrollarse por los dominios del catolicismo. Este microgénero apareció en las Indias con las primeras crónicas de conquista y se consolidó con una expresión propia durante el siglo XVII en España. Debido a su breve extensión y a su amplitud de tópicos, tuvo cabida en otras formas literarias, como en los sermones, añadidos a modo de ejemplo en las vidas de santos, las crónicas, etc., aunque también se publicaron colecciones de milagros, como las incluidas en las relaciones de santuario. Por ello, tuvo una gran difusión y aceptación entre los lectores. Uno de los aspectos característicos del milagro no hispano es la presencia de los animales como actores en la trama. En este trabajo revisaré muy brevemente, eran originalmente 2 relatos de milagro, en los que la Virgen María, en su caso, cura a un gato montés herido, y en otro, que no será en esta ocasión, es auxiliada por una piara de cerdos para detener a una ladrona. La narración que voy a analizar está contenida en la relación del santuario del Zodíaco Mariano de 1695. Esta obra del reconocido cronista jesuita, profesor e impulsor del culto guadalupano Francisco de Florencia, quien además fue uno de los más perseverantes exponentes del milagro literario en España. Los milagros han aparecido desde los primeros textos cristianos, aunque su estructura, motivos y tipos de personajes han sufrido transformaciones en el curso de la historia de las culturas. Los milagros marianos virreinales del siglo XVII en esencia no muestran diferencias en su composición con sus contemporáneos peninsulares. Tienden a la brevedad, su estilo es claro y directo, los personajes principales invariablemente son la Virgen, que intercede para que Dios produzca un milagro a favor de algún sujeto, y el devoto que recurre a ella. En ocasiones aparece también un ayudante que colabora para que el prodigio ocurra. La fauna con frecuencia participa como agente del daño en estas narraciones, es decir, junto con las fuerzas de la naturaleza, los animales son los principales agresores de los hombres, cuya integridad y vida ponen en permanente peligro. Son frecuentes los relatos en los que la Virgen, en cualquiera de sus advocaciones, salva a uno o un grupo de creyentes de toros o caballos, que atacan los primeros o arrastran los segundos a sus dueños o a terceros. Pero las criaturas irracionales no han tenido únicamente un sentido negativo en los textos del escritor jesuita. Incluso se podría considerar la ambivalencia significativa de estas en los diversos trabajos del jesuita. Más interesantes son las funciones positivas que desempeñan las bestias en estas narraciones, cuyas acciones no solamente realzan el aspecto maravilloso propio de este tipo de historias, sino también contribuyen a subrayar el carácter excepcional de las imágenes marianas locales, que pueden brindar apoyo y protección incluso a las criaturas irracionales que habitan esta tierra novohispana bendecida por Dios. En el relato del Zodíaco Mariano, y cito, un gato cerval o montés herido de un arcabuzazo, entró en la ermita de la Virgen de la Defensa en Tlaxcala, quejándose con muchos maullidos que parecía que pedía a la señora que lo sanase. El ermitaño que custodiaba el recinto dejó que la fiera se quedara y le dio de comer. Al restablecerse, cito, se quedó como agradecido en la ermita y la limpiaba de los ratones y otras sabandijas, fidecita. Los animales que acudían a la ermita no eran agredidos por él, aunque el felino fuera de la construcción seguía cazando para comer. Pero una vez el ermitaño
vio que el gato tenía atrapado un pájaro, cito, llevado de lástima le dijo, déjalo por la Virgen. Al momento lo soltó sin ofender. Diversas son las narraciones de Florencia en las que los animales se convierten en receptores del milagro, como una donde una paloma que se había posado en el nicho de Nuestra Señora en San Juan de los Lagos se refugia con una mujer que la defiende de una multitud que trataba de matarla, o en la que un perro asesinado con una flecha envenenada es revivido a petición de un hombre devoto de la Virgen. Todas estas historias pueden hablarnos de la misericordia infinita de la Madre de Dios, que es capaz de conmoverse incluso por el sufrimiento de las criaturas simples y ofrecerles su amparo. Además de que para ella, incluso la vida del ser más insignificante es valiosa, puesto que finalmente, como lo sentencia el dogma, todos son hijos de Dios. Por lo que sucede en nuestro relato del gato montés, pero lo que sucede en nuestro relato del gato montés es mucho más interesante. A diferencia de las otras dos historias, el felino no resulta solamente un receptor pasivo de la piedad divina, sino que sus acciones lo aproximan a un beneficiario humano. Al sentirse herido, la bestia se refugia en la ermita y no en su madriguera como lo haría cualquier animal lesionado, y con muchos maullidos pide el socorro de la Virgen. Gracias a su asistencia prodigiosa y al alimento que le proporciona el ermitaño, salva la vida, pero no se marcha, sino que a su manera comienza a agradecer el favor limpiando el lugar de animales. Esto es muy importante porque, según los cánones de este microgénero, cimentado en tradiciones medievales, la Virgen establece una suerte de pacto vasallático con sus creyentes, de tal modo que a cambio de su amor infinito y su protección, los hombres le deben fidelidad absoluta y muestras de veneración permanentes. Asimismo, el narrador agrega que el gato no toca a los animales que acuden, y así está en el texto, a la capilla, a pesar de que sigue conservando sus instintos depredadores. Esto quiere decir que la fiera corresponde de alguna manera a la compasión de María, como todo buen creyente debería hacerlo, y le rinde tributo convirtiéndose en una suerte de guardián de su templo, que lo mantiene impoluto al librarlo de visitantes nocivos o dañinos, y en cambio permite la entrada a las criaturas indefensas de la montaña, necesitadas de amparo, como él mismo. No es el único caso en que el padre Florencia escribe acerca de un animal devoto. Está también la historia de un can que fue intoxicado con hierbas y que su amo pidió a la Madre de Dios que le devolviera la salud. Una vez sano, el animal se dirigió directamente al santuario y se quedó varios días dentro. En un ensayo anterior demostré que aunque el perro no se encontraba en el selecto grupo de fauna simbólica que representa las grandes ideas, conceptos y virtudes del cristianismo, como el león, el águila, el toro, la paloma, el cordero, el pelícano, etc., sí había logrado introducirse en el imaginario cristiano gracias a la literatura oral y los cultos populares, como por ejemplo la leyenda del perro de San Roque y la creencia en San Guinefort, el santo lebrel, muy extendida entre los campesinos de la zona de Lyon, Francia, desde el siglo XIII hasta principios del XX. Y es que el perro, como compañero leal del hombre, desde hace unos 15.000 años, por lo menos, ha sido uno de los animales más sacralizados y protagonista de numerosos mitos, cosmogónicos o no, en muchas culturas del planeta. Por ello no sería extraño, finalmente, que hubiera logrado su carta de aceptación en la simbólica cristiana. Pero, ¿qué sucede con el gato montés? Un animal salvaje que en apariencia no se compara con la figura omnipresente del cánido en las culturas del mundo, incluidas las cristianas. ¿Por qué habría protagonizado un milagro novohispano y serviría de modelo de comportamiento para los devotos? El montés también se le conoce como lince rojo y ha sido una de las especies felinas más extendidas por las zonas desérticas del centro y el norte de México. Este tipo de gato, en sus diferentes variedades, ha sido habitante del hemisferio norte y ha poblado regiones enteras de Norteamérica, Asia y Europa, en particular la península ibérica. La voz lince viene de la palabra latina lynx, que se remonta a la raíz indoeuropea leuc, que quiere decir luz, luminosidad, brillar. De ahí que el vocablo aluda a los ojos brillantes del animal, que es lo que más ha impresionado al hombre de este. Según el diccionario de símbolos de Jean Chevalier, entre los celtas era una criatura apreciada, puesto que las cuerdas de las arpas, cuyos sonidos eran considerados divinos, se hacían de tripas de lince. Una creencia medieval decía que la vista de esta fiera era capaz de penetrar muros y murallas.
Así también grabados del Renacimiento que representan los 5 sentidos simbolizan la vista como un lince. El pueblo mexica también valoraba al gato montesolince, al cual llamaba Ocotochtli, puesto que era una de las especies elegidas para ser sacrificadas a los dioses. Prueba de ello es una de las ofrendas descubiertas en las excavaciones del Templo Mayor, donde se descubrió un hueso de este animal. En los bestiarios de los siglos XVI y XVII, como el del médico Francisco Hernández, se señala que el Ocotochtli, que quiere decir conejo de los pinos en náhuatl, cito cazaciervos y otros animales semejantes, y en ocasiones también hombres lamiéndoles o tocándoles los ojos. Su lengua es tan venenosa que al punto los ciega y aún los mata. Y de cita. Lo que hace recordar criaturas fantásticas como el basilisco o la hidra, que con solo mirar o dejar sentir su ponzoñoso aliento causan la muerte de cuanto ser vivo se cruza por su camino. En contraste, el jesuita Eusebio Nierenberg, en su curiosa filosofía y tesoro de maravillas de la naturaleza, cito, halla que este animal posee la virtud heroica, la valentía, pues caza animales mayores que él, y también representa la generosidad, porque además de alimentar a los otros animales, los protege de sí mismo. Animal mágico de mirada inquisitiva, ser maligno devorador de hombres, como el tigre en tradiciones orientales, víctima para el sacrificio en el México prehispánico, criatura noble con atributos de héroe renacentista, estas descripciones no parecen satisfacer ni explicar del todo el comportamiento del lince en nuestra narración. Y es que me parece que en esta historia el padre Florencia mezcla características de diferentes felinos en la construcción de su personaje. El narrador desde un inicio llama cerval o gato montés al protagonista, cuando el primero es un félido que solo reside en el norte de África. Por otro lado, y esto me parece más importante, la fierecilla de la historia muestra un repentino apego a la ermita, donde fue beneficiado, a pesar de su natural conducta montarazo libre. Además, el animal pide ayuda a la Virgen con maullidos, como un gato doméstico. Sin embargo, hay que advertir que el gato, a diferencia de otros animales domados, me refiero al gato doméstico, como el perro o la paloma, ostenta un simbolismo más bien negativo en las culturas cristianas. Epifanía de la diosa Bastet, protectora de los hombres en el antiguo Egipto y figura benefactora de los ciclos agrícolas en China, en el occidente medieval y en épocas posteriores, en cambio, se creía que el gato tenía poderes ocultos y con frecuencia que estaba asociado con el diablo y la brujería. Por eso era uno de los ingredientes obligados en la medicina popular y en las pócimas de las consortes de Satán. En los bestiarios es el símbolo de la traición, sí, ejemplificará el hereje, y en las muchas versiones de la Última Cena no faltará el felino pegado también a los pies, en este caso de Judas. Fin de cita. No obstante, este mamífero también era benéfico. En la Francia de los siglos XVII y XVIII se creía que si se bebía sangre de la oreja de un gato mezclada con vino, se curaba la neumonía. Como estaba asociado a la fertilidad y a la sexualidad de la mujer, era popular la idea de que si se acariciaba a los gatos se tenía éxito con las jóvenes. Pero quizá las cualidades más apreciadas de estos felinos han sido aquellas por las cuales el hombre adoptó a esta bestezuela hace unos 5.000 años: su agilidad, su astucia y su instinto de cazador implacable. Esto puede advertirse en proverbios, leyendas, cuentos folclóricos como el gato con botas, e incluso en el culto a una santa belga, Gertrudis de Nivelle, quien al ser invocada contra la infestación de ratas y ratones, ostenta como consecuencia el título de protectora de los gatos, los mejores controladores naturales de plagas de roedores. Después de todo, el felino sí habría sido acogido en el reino de Dios por sus propios méritos, a pesar de su mala fama. Y María, en su advocación de Virgen de la Defensa, sería su bienhechora tanto como Santa Gertrudis. Así pues, el gato montés del relato parece exponer la doble función que suelen poseer los animales ante los sagrados: servir como puente entre la divinidad y los hombres y enlazar el mundo natural con el cultural, mantener su condición salvaje, indómita y a la vez asimilarse en la domesticidad, ser un depredador impasible y convertirse en un servidor de Nuestra Señora. Por otro lado, la Virgen de la Defensa actúa como toda una diosa pagana de la naturaleza, al dominar los animales y controlar sus fuerzas y habilidades en función de un orden establecido.
pero también al salvaguardar su vida y su bienestar, como una madre, la madre tierra. Y es aquí cuando surge el mensaje propagandístico subyacente de la literatura criolla novohispana. En este sitio del mundo, incluso la naturaleza ha sido bendecida por Dios, y la Virgen, en sus diversas imágenes, ha sido la encargada de velar por la seguridad de cada criatura nacida aquí. Si esto hace por los seres más simples, ¿qué no hará por los hombres? Como propone el universo